Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en este día. Mi nombre es Ivette Mota y les doy la más cordial bienvenida a su programa Historia Viva, la voz del pueblo de México, una coproducción entre Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Espero que estén pasando una excelente tarde y nos acompañen hoy a escuchar esta segunda parte de un tema que despierta polémica a lo largo del tiempo. Me refiero a la historia de las izquierdas en México, y para ello doy la bienvenida a nuestro titular, el historiador Felipe Ávila. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Ivette, con mucho gusto de saludarte a ti, a Ariel nuevamente y a nuestro amable auditorio. Así es, le damos la más cordial bienvenida nuevamente al historiador Ariel Rodríguez Curi, que nos acompaña hoy para continuar platicando acerca del libro del cual él es autor, Historia Mínima de las Izquierdas en México, una colección, más bien es de la colección editada por el Colegio de México. Buenas tardes, Ariel, gracias por acompañarnos en este programa. Hola, Ivette, hola, Felipe, mucho gusto otra vez. Buenas tardes. Y bueno, ¿qué les parece si antes de dar inicio vamos a escuchar esta breve cápsula que preparó nuestro equipo de producción para conocer parte de los datos de la vida profesional de nuestro invitado y continuamos en un momento más? Ariel Rodríguez Curi es historiador especializado en política contemporánea y en problemas de cambio cultural asociados a la urbanización. Ha escrito 3 libros propios: La experiencia olvidada, El Ayuntamiento de México, Política y Gobierno, 1876-1912, Historia del Desasosiego, La Revolución en la Ciudad de México, 1911-1922, y Museo del Universo, los Juegos Olímpicos y el Movimiento Estudiantil de 1968, editados todos por el Colegio de México. Cada una de sus publicaciones dan muestra de su compromiso con la historia de la Ciudad de México. Asimismo, Ariel Rodríguez Curi ha coordinado, entre otros, los volúmenes colectivos La Población y la Sociedad, 1808, Historia Política de la Ciudad de México desde su fundación al año 2000 y Ciudades Mexicanas del siglo XX, 7 estudios históricos. Como académico ha impartido cursos en diversas universidades del país, tales como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Mora, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la Universidad Iberoamericana y el ITAM. También ha sido profesor invitado en la Universidad de California en San Diego e investigador invitado en la Universidad de Columbia. En el año 2010 recibió la Medalla al Mérito Cultural Carlos Monsiváis en reconocimiento a su trayectoria académica. Ha dirigido cerca de una veintena de tesis de grado y ha colaborado en múltiples comités editoriales para diversas revistas especializadas. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Después de escuchar la semblanza de nuestro invitado Ariel Rodríguez Curi, los invitamos como siempre a que nos acompañen a través también de nuestras redes sociales. Si no pudieron escuchar hoy este programa completo, pueden escuchar este y todos nuestros programas anteriores a través de Facebook y Twitter, tanto de Radio Educación como del INER. Además, los sábados a las 9 de la mañana tenemos la retransmisión de cada programa, así que no hay pretexto, nos pueden escuchar. Les mandamos un saludo a quienes nos escuchan a través del 1060 de AM, del 96.5 de FM aquí en la Ciudad de México, y también a quienes se unen a esta transmisión en algún punto de la República Mexicana. Y bueno, Felipe, siempre nos alcanza el tiempo y acabamos contrarreloj estas amenas charlas de historia. Para contextualizar esta segunda parte del análisis de la historia mínima de las izquierdas de México, obra de nuestro invitado
Ariel Rodríguez Curi, contextualízanos, por favor, el rumbo que tomará hoy este programa. Con mucho gusto, Ivette. Vamos a darle continuidad a la plática que tuvimos en el programa anterior acerca de la historia de las izquierdas en México en el siglo XX. Y creo que deberíamos comenzar, Ivette, haciendo referencia a quizá la fuerza política que tiene una mayor identidad colectiva, discursiva, ideológica, que es justamente la de los comunistas. No podemos entender a las izquierdas mexicanas sin ubicar a los comunistas como uno de sus protagonistas centrales. Y creo que en el libro de Ariel aparece con mucha nitidez esta trayectoria que se desarrolla con dos circunstancias complicadas con las cuales tiene que estar enfrentándose continuamente. Por un lado, como ya lo había comentado Ariel, la fuerza política legitimadora de la Revolución Mexicana, que es un gran marco ideológico, político, institucional y conceptual, del que es muy difícil desprenderse, sobre todo durante las décadas posteriores a la Revolución y quizá pues, hasta los años inmediatos después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Mexicana es un referente que está ahí, que no se puede abstraer y que tiene una enorme influencia en amplios sectores del pueblo mexicano. De manera que la relación de los comunistas con la Revolución Mexicana es una revolución conflictiva, es una relación conflictiva y muchas veces contradictoria. Y por el otro lado está el ser parte de un movimiento internacional, en donde después de la constitución de la Unión Soviética y del establecimiento de la Tercera Internacional, los partidos comunistas en el mundo tienen una sujeción política, ideológica, organizativa, muy clara, sobre todo en distintos aspectos, a los lineamientos que vienen de la Tercera Internacional y que en muchos momentos crea situaciones de tensión, de conflicto, en donde las directrices que vienen desde Moscú no son fáciles de aplicar y encuentran resistencias en realidades nacionales que muchas veces tienen especificidades que no hacen fácil aplicar esos lineamientos y esas directrices. Y por el otro, Ivette, pues también creo que una cosa que es muy importante es que el México posrevolucionario sigue siendo un México rural, un México con una fuerza campesina considerable, mucho mayor que la de los obreros industriales organizados. Aunque esto va cambiando en las décadas posteriores, la realidad del campesinado, la fuerza política, es una realidad que también tiene que ser considerada y que tiene que formar parte de las discusiones, de los programas, de las estrategias, de las líneas de acción de los comunistas mexicanos. Y bueno, desde luego, como quedaba más o menos perfilado en las últimas intervenciones de Ariel del programa pasado, está pues también la fuerza política de un personaje como Lombardo Toledano, que encabeza a un sector de los trabajadores mexicanos, de los sindicatos organizados, que tiene un papel preponderante en las principales coyunturas políticas que ocurren en la década de los 30 y en los 40 del siglo pasado. Entonces, la historia de hoy partirá de esto y pues avanzaremos hasta tratar de concluir con el siglo XX y las izquierdas en México, Ivette. Gracias, Felipe, por esta introducción. Ariel, me llamó la atención la frase con la que inicias el capítulo de tu libro, Los trabajos y los días, donde señalas que las izquierdas no se definen a sí mismas, solo es un ejercicio autoidentitario. ¿Qué significa y qué encierra esta frase?
Sí, a lo que voy con esa frase un poco lapidaria, pero que es útil para introducir una discusión, es que las izquierdas se pueden definir a sí mismas, por sus propios militantes, por su propio aparato teórico, etcétera, pero también acaba siendo definida por sus adversarios. Es un ejercicio relacional. Y a veces cuando hablamos de las historias de las izquierdas y subrayamos, por ejemplo, su debilidad, cosa que puede ser cierta para muchas etapas del siglo XX mexicano, olvidamos que esa es la mitad, su debilidad organizativa, su debilidad discursiva, su debilidad en la implantación entre las organizaciones de masas, etc. Eso puede ser cierto siempre y cuando recordemos que las izquierdas están siendo definidas también por sus adversarios. Y a veces los adversarios tienen un discurso que rebasa la capacidad operativa y política de las propias izquierdas. Esto quiere decir simplemente que a lo largo del siglo XX se puede escribir, por ejemplo, la historia del comunismo mexicano, como presentaba Felipe, pero también la historia del anticomunismo mexicano, y es un juego de espejos, muy importante para saber de qué estamos hablando y cómo están jugando los actores. Y yo creo que en ese sentido Felipe acierta en una cuestión que me parece absolutamente fundamental. Al contrario de otras experiencias en la fundación y desarrollo de los partidos comunistas, el mexicano tuvo que enfrentarse desde su propia fundación en 19 y a lo largo de su historia casi, si no centenaria, poco menos que centenaria, a un hecho irrecusable. Era un partido revolucionario dentro de un régimen revolucionario. Era un partido revolucionario que se enfrentaba al mito de una revolución que tuvo lugar y que fue una revolución. Y eso plantea una serie de tensiones teóricas y de tensiones políticas, programáticas, muy importante para los comunistas mexicanos. Por eso buena parte de la historia de los comunistas mexicanos se puede escribir a partir de su concepción de la propia Revolución Mexicana. A veces se acerca, como durante el cardenismo, cuando empieza a reivindicar a los héroes nacionales, a Hidalgo, a Morelos, etcétera, y al propio Cárdenas a su manera también, y a veces se va a alejar, como se alejó al principio de la década de los 20, diciendo, esto no es una revolución de verdad, porque la verdadera revolución es la revolución soviética, por ejemplo, o en la década de los 60 y los 70, cuando entierra la Revolución Mexicana, dice, la Revolución Mexicana ya no tiene futuro, hay que hacer otra revolución. Entonces, esa es la historia también ideológica, no solamente en términos de ideología como una fantasía sobre el mundo, sino en términos de la manera en que va construyendo su propio conocimiento. Yo sí señalo en el libro otro hecho excepcional en la historia del comunismo mexicano. El comunismo mexicano desaparece prácticamente con anterioridad a la caída del muro de Berlín y al colapso de la Unión Soviética. Toda la década de los 80, desde el 81 hasta el 89, es la historia del PSUV, del Partido Socialista Unificado de México, es la historia del Partido Mexicano Socialista y luego la historia del Partido de la Revolución Democrática. ¿Por qué los comunistas mexicanos se salieron del escenario político mexicano antes del colapso del comunismo tal como lo conocimos? Es una de las grandes tareas a analizar por los historiadores y hasta donde yo entiendo es un enorme mérito de los comunistas mexicanos. Gracias, Ariel, por esta primera introducción. Felipe, en la visión de la historia mínima de las izquierdas en México, el preámbulo del 68 viene sumado a movimientos sindicales y manifestaciones contra la Guerra Fría, el descontento creciente también con los regímenes del Partido Único, pero sobre todo ello tiene su punto más explosivo en la recuperación de la calle, del espacio público y bueno, esto que viene desde los años 40. ¿Cuál es el trasfondo de ello? Sí, Beth, yo creo que lo que nosotros presenciamos con la toma de la calle por el movimiento estudiantil en la Ciudad de México en 1968 pudiera parecer como un hecho intempestivo, inesperado. Y sin embargo, así como el estallido de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910 no puede explicarse por generación espontánea, sino que hay que ver todo el periodo anterior de luchas, de movilizaciones, de resistencia, de experimentos,
que fueron preparando el terreno, que fueron estableciendo una presión popular cada vez mayor que finalmente estalló en una fecha determinada. Así creo que podemos hacer un símil parecido con lo que ocurrió en el movimiento estudiantil popular de 1968, Ivette. Es decir, por lo menos había una lucha que tenía 20 años en las calles, una lucha de sindicatos, una lucha de organizaciones magisteriales, de médicos, también de otros estudiantes, no nada más en la Ciudad de México, sino en otras ciudades del país, que sobre todo en los años finales de la década de 1950, Ivette, se enfrentó a un Estado cada vez más autoritario y represivo. Hay que señalar también que después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y del periodo que se abre de sustitución de importaciones en la economía nacional, del desarrollo de una burguesía nativa y de la aparición de nuevos liderazgos y sindicatos, organizaciones, el Estado mexicano se va convirtiendo cada vez en un Estado más represivo. Y esto es muy, muy notorio hacia el final de la década de 1950. Creo que esto apenas está estudiándose como se debe, porque muchas veces se ha hablado de la naturaleza casi consensual de la dominación del sistema político mexicano, en donde las disidencias, las oposiciones, las resistencias y las luchas eran marginales, y que la represión desnuda y cruda de 1968 fue inesperada, intempestiva, sorprendente. Y sin embargo, creo que cuando se mira con más detenimiento las luchas sociales, sindicales y políticas de los años 50 y los primeros años de los 60, pues advertimos una constante, una movilización cada vez más radical, cada vez más amplia, una protesta en las calles de distintos sectores sociales y una respuesta prácticamente uniforme de parte del Estado mexicano, negando cualquier solución a esas demandas y reprimiendo con una brutalidad mayor o menor esas protestas. Creo que todo esto hace que 68 sea la confluencia, la unificación de estas luchas que habían sido derrotadas, pero estas demandas que estaban insatisfechas y que ahí seguían, y que en 68 aprovecharon circunstancias extraordinarias, coyunturales, y que además también ellos mismos contribuyeron a crearlas. Los primeros estudiantes que se enfrentaron a los granaderos en la calle fueron creando unas nuevas condiciones que pusieron al Estado mexicano contra la pared y sin saber cómo actuar, hasta que se le fue saliendo de las manos y tuvo que adoptar una salida represiva. Pero creo que así es como tendría que estudiarse desde una perspectiva un poquito más amplia la importantísima coyuntura que significó el movimiento estudiantil de 68 y la toma de las calles. Para continuar en ese mismo tema, Ariel, en tu opinión, ¿qué significó el 1968 para las izquierdas mexicanas? Yo creo, siguiendo con la línea que marca Felipe, un movimiento que sí tuvo otra dimensión cualitativa, no solamente cuantitativa, que cambia la manera de entender la política en México para muchos efectos. Quizás lo más importante de 68 es que no se trató de una protesta gremial, se trató de una protesta cívica. Si uno mira el pliego petitorio, en realidad se refiere a derechos constitucionales, fundamentalmente. Todo se puede reducir
a derechos constitucionales y a una protesta contra la impunidad de la autoridad al ejercer su autoridad, ¿no? Y esto es fundamental. Y yo creo que va a ser un patrimonio de las izquierdas en los 70s y en los 80. La vieja discusión para ese entonces de José Revueltas, esa disyuntiva que yo planteo entre Lenin y Gramsci, recupera actualidad después de 68, sobre todo en un personaje que me parece absolutamente crucial en la historia de la izquierda mexicana, que es Eberto Castillo Martínez. Porque Eberto es dentro de los izquierdistas, él proviene no tanto de la cepa, digamos, de los comunistas, sino de la cepa cardenista. Lo que va a identificar Eberto es que la política hay que hacerla en la calle y hay que hacerla en la prensa. Y ahí reúne, digamos, las trayectorias o las tradiciones que vienen desde los Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, por una parte, pasando también por algunos de los autores liberales del siglo XIX, pero retomando también el 68. Si vamos a cambiar el régimen, si vamos a obligar al gobierno a democratizar la sociedad, esa lucha se tiene que dar de manera pacífica y en la plaza pública. La gran disputa de la izquierda mexicana después del 68 es recuperar la calle. Y esto es fundamental porque había muchas tendencias que jalaban para otra parte. Para el clandestinaje, de hecho estaba prácticamente proscrito al Partido Comunista hasta 1979, o a la lucha armada. Sostener a mediados de los 70 que se podía modificar el régimen pacífica y abiertamente no era fácil de sostener. Y hombres como Eberto y los que lo siguieron, incluso los comunistas que más o menos coincidían en este punto, van a hacer una enorme contribución para ampliar la lucha política, o más bien para llevarla a donde está la luz, a donde está la prensa, con todos los inconvenientes que había en ese momento. Y yo creo que ese es el legado del 68, más que la radicalización ideológica, es la posibilidad de hacer la política pública. Vamos a escuchar una breve cápsula que preparamos para conocer y ampliar un poquito más el tema de Lombardo, el Partido Comunista Mexicano y el movimiento del 68, y continuamos en un momento más. En su libro Historia mínima de las izquierdas en México, el historiador Ariel Rodríguez Curi llama a entender la existencia de diversas tendencias en la izquierda mexicana. Por ejemplo, la dicotomía entre comunistas y lombardistas durante la década de 1930 a 1940, enfrentados en repetidas ocasiones, pero actuando unidos en un frente amplio. Incluso, muchos militantes expulsados del PCM se sumaron a los proyectos políticos de Lombardo Toledano y a los del Estado mexicano. Así lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la izquierda lombardista comunista presionó al gobierno de Ávila Camacho para retomar relaciones con la Unión Soviética, asociada entonces al bando aliado y a Estados Unidos. Es cierto que la izquierda lombardista comunista mantuvo relaciones de dependencia con los comunistas soviéticos y sus organismos internacionales, e incluso las decisiones tomadas durante la Segunda Guerra Mundial, como el Pacto Obrero-Industrial, que congeló los salarios de los obreros en aras del esfuerzo de guerra, o el Pacto por una Industrialización del País, estaban encaminadas a favorecer el desarrollo de la burguesía nacional y la consumación de la independencia económica del país. Bajo esta búsqueda, Lombardo Toledano fundó el Partido Popular en julio de 1948 para defender el proyecto popular de la Revolución Mexicana frente a los licenciados, encabezados por Miguel Alemán. Aunque dicha historia estaba por escribirse, al igual que la de su militancia femenina o de las juventudes populares, el Partido Popular jugó un importante papel como aglutinador de la disidencia social, como lo muestran múltiples casos de luchas locales y episodios estudiantiles. La izquierda mexicana también fue un campo fértil de artistas intelectuales y escritores, entre los que destacaron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Revueltas, Juan de la Cabada, entre otros.
En muchos sentidos y a pesar de sus diferencias, las izquierdas mexicanas compartieron una serie de vínculos, así como una memoria conjunta que apelaba a la Unión Soviética y a la propia historia del movimiento comunista en América Latina. En gran medida, la izquierda mexicana se comportaba como una secta o un partido con integrantes de avanzada, hasta que el movimiento estudiantil de 1968 propició un crecimiento de los simpatizantes de dicha tendencia política y empezó a renovarse generacionalmente. Luego de sucedido el movimiento estudiantil de 1968, miles de militares se integraron a la guerrilla a lo largo y ancho del país. Muchos de ellos asumieron como propio el agravio de Tlatelolco y también el sucedido el 10 de junio de 1971. En épocas más recientes, la izquierda vivió pasajes de descomposición, corrupción, pérdida de sus referentes históricos, transfiguración de sus objetivos estratégicos, derrotas y triunfos electorales locales, estatales y federales. La historia de las izquierdas ha cambiado. Por ello es justo que se escriba una nueva historia de su pasado. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. Hoy estamos platicando sobre la historia mínima de las izquierdas de México. Felipe, una de las afirmaciones de Ariel sobre la vida posterior del 68 es que descubrió la esfera pública de las izquierdas, lo comentaba hace unos momentos, antes de ir a este corte. ¿Cuáles fueron los rumbos en este escenario donde ya no había vuelta atrás? Sí, Beth, este también es uno de los temas que me parece relevantes en el muy rico libro de Ariel que estamos hoy comentando. 68 significó para los estudiantes y para los sectores populares que los apoyaron, no solamente la toma de las calles y la libertad de expresar sus ideas abiertamente, sino que también los pusieron ante un escenario que no esperaban, y que sin embargo se convirtió en un desafío que supieron resolver muy bien, que fue el ganar la narrativa, ganar el discurso, ganar la batalla política con su interlocutor, con el Estado mexicano. Creo que a través de las brigadas populares, de los mítines relámpago, de las grandes manifestaciones por el centro de la Ciudad de México, los estudiantes tuvieron una capacidad de hacerse oír que no esperaban y que les dio una dimensión nacional. Este escenario de tener una voz nacional potente, poderosa, creo que influyó mucho en el escenario posterior al 68 y que obligó a una reflexión de las izquierdas en sus distintas formas de qué tenían que hacer en esa nueva etapa que estaba surgiendo en México a partir de 1968 y que tenían que hacer una autocrítica y una redefinición de sus instrumentos de lucha y de propaganda. Y creo que, como lo señala Ariel, a partir de entonces, distintos intelectuales de izquierda, líderes del ámbito social, comenzaron a hacer un uso cada vez más extenso de los medios de comunicación que estaban a su alcance. No había un periódico de la izquierda mexicana como los periódicos de los comunistas franceses o los comunistas italianos, que desde muchos años atrás tenían la capacidad de sacar una publicación todos los días, que competía contra el resto de los periódicos nacionales, discutiendo sobre todo lo que acontecía. Esto no ha sido posible
dentro de las izquierdas mexicanas, pero sí lo que hubo cada vez más era una contribución periódica de muchas plumas de izquierda y progresistas en algunos de los diarios nacionales que se estaban abriendo a otros puntos de vista. En los medios electrónicos esto fue muy posterior, pero lo que sí ocurrió, Ivette, después de 68, en los años 70 y 80 del siglo pasado, fue la proliferación de revistas de discusión política, teórica, de un muy alto contenido que, pues por desgracia, ya no existen y que han dejado un vacío muy grande en la reflexión de las izquierdas y del pensamiento progresista. Pero hubo varias revistas en esos años muy importantes que, aunque estaban restringidas a círculos relativamente pequeños de lectores, creo que pues sí estaban discutiendo los temas más candentes de la actualidad política nacional e internacional. Y hubo un intento también muy exitoso del periódico Machete durante un tiempo, que fue también una experiencia inédita de los comunistas mexicanos, que está ahí como un referente, pues que ha tratado de retomarse en etapas posteriores. Creo que este fue uno de los instrumentos y de las necesidades más apremiantes para quienes después del 68 querían continuar con esta profundización de la lucha democrática y revolucionaria. Ariel, en tu libro incluyes un apartado referido a la efervescencia de las luchas sociales en la década de los 70 y hablas acerca de un tema poco citado en otros estudios, el del mandato demográfico. ¿Qué significa esto, Ariel? ¿Cuál es la relevancia de este apartado y las izquierdas de México? Mire, yo creo que es una cuestión muy importante. No podemos escribir la historia de las izquierdas sin preguntarnos sobre el sustrato de la población. ¿De qué población mexicana estamos hablando? Como decía Felipe, durante buena parte del siglo XX, de la posrevolución, la sociedad mexicana fue una sociedad rural, pero ya había claramente síntomas de una acelerada urbanización e industrialización en la década de los 50, por ejemplo. Sin embargo, hay una serie de especificidades demográficas que la izquierda tuvo que asumir, para bien o para mal, tarde o temprano. Primero, la población del campo mexicano no dejó de elevarse en términos absolutos en todo el siglo XX. ¿Sí? Es decir, había más personas viviendo en el campo en 1870 que en 1940, en términos absolutos, aunque en términos relativos se modifica la relación con la sociedad urbana. Al mismo tiempo que aumenta la población en el campo y por lo tanto aumenta la demanda de tierras y de recursos asociados a la tierra, agua, bosques, caminos, infraestructuras. Al mismo tiempo que aumenta en términos absolutos la población rural en el campo, aumenta la población en las ciudades. A partir de un fenómeno que ha sido muy importante, que es la informalidad en la ocupación de la tierra urbana. No es de sorprender entonces que en la década de los 70, por ejemplo, incluso entrada a la década de los 80, la izquierda haya tenido un protagonismo en guiar las luchas rurales, las de la segunda, tercera o cuarta generación después del reparto agrario, donde los hijos o los nietos siguen demandando tierra, haya o no haya. Y ese es un foco de agitación muy importante en la sociedad mexicana. Por otra parte, la izquierda tuvo que enfrentarse al problema de la ocupación informal de la tierra urbana, que dio pie a la conformación muy diversa, y la hegemonía de los comunistas no existe, muy diversa, de lo que luego vamos a conocer como el movimiento urbano popular. ¿Por qué? Porque las ciudades crecen exponencialmente y no hay recursos ni en términos de suelo ni en términos de infraestructura. Y esto va a ser un juego muy delicado para las izquierdas mexicanas durante la década de los 80 y los 90. ¿Sí? Porque es una población a la que hay que atender y que, por ejemplo, el PRI ya no podía atender. No se daba abasto, ya no sabía cómo y probablemente ya no quería. Sobre todo, eso quedó demostrado con el manejo de la política después de los sismos de 85 en la Ciudad de México. A esto me refiero con los mandatos de la demografía. La demografía impone realidades que la izquierda tiene que leer, o las izquierdas tienen que leer e interpretar en un código político.
¿no? La población no es una constante, es una especie como de masa amorfa que va cambiando de espacio, de sensibilidad, etcétera. Ya ha sido un mérito enorme de la izquierda no haber descuidado de la demanda agraria, que me parece que eso fue muy importante, y sobre todo haber descubierto o redescubierto el potencial político de la informalidad urbana. Ariel, ¿cuál es el mensaje de fondo de esa inclusión candente en el recuento de las izquierdas en México sobre los movimientos guerrilleros y esa relación quizá, ¿cómo se dice? Y queriendo y no queriendo con la Juventud Comunista de México. Mira, yo creo que hay dos grandes confluentes en la formación de en la conformación de los movimientos armados clandestinos en México, que llamamos usualmente guerrillas. Uno, sí, efectivamente, la Juventud Comunista o algunos cuadros de la Juventud Comunista. Hay que reconocer que las Juventudes Comunistas como organización crecieron de manera muy importante luego del Congreso de 1966, porque recurrieron a un nuevo procedimiento, hasta entonces más o menos inédito, que fue la creación de los clubes de barrio. Es decir, formar clubes abiertos en las zonas que estaban creciendo más en las ciudades y donde había muchas carencias, ¿no? Y eso fue un éxito de los comunistas de ciudades como Monterrey, Guadalajara, incluso la Ciudad de México. El otro vector que va a dar a la guerrilla urbana van a ser los católicos, incluso algunos de orígenes muy conservadores, que se van a transformar al calor de las enseñanzas, vamos a decirlo así, del Concilio Vaticano II, y que van a decir que el mundo era fundamentalmente injusto y que para realizar la palabra de Cristo había que transformarlo, y se vuelven radicales y a veces guerrilleros. Ese es el segundo vector importante. Hay un tercero que tiene que ver con algunos veteranos de las luchas estudiantiles, sobre todo en algunas ciudades, especialmente en Sinaloa, en Chihuahua, en Monterrey, o bien con militancias gremiales contra los organismos estudiantiles charros, como el Frente Estudiantil Revolucionario en Guadalajara, contra la fe, ¿no? El asunto fundamental de buena parte de la experiencia guerrillera en México es que empezó de cero. Y por lo tanto, sobre todo su representante más importante, que es la Liga Comunista 23 de septiembre, planteó que no tenía nada que hacer con la izquierda existente. Con un vocabulario y con unas actitudes beligerantes, violentas y a veces incluso homicidas contra la izquierda, digamos, abierta o que no compartía la lucha armada o clandestina, ¿no? Entonces, esto nos dio pie a una de las experiencias más amargas que ha sufrido la historia mexicana, que es la Guerra Sucia. La gran paradoja del asunto es que la Guerra Sucia dejó dos cosas pues importantes para la posteridad. La reforma política del 78-79, que es una reforma muy importante, porque pacificó el país, y una amnistía política en 78-79, que es muy importante porque contribuyó a pacificar el país. Sí, la historia no tiene un gran diseño que escribe alguien que sabe cuál es el final. Se escribe de muchos pasajes y a veces un pasaje que escribió alguien que no sabemos quién es, triunfa sobre otro pasaje que escribió alguien que sí sabemos quién lo escribió, ¿no? Y esa es la historia también trágica de la Guerra Sucia. Lo que es importante, quizás para los radioescuchas, es entender que una parte de la izquierda mexicana, muy pequeña ciertamente, pero pensaba que en la década de los 70 no había otro camino más que tumbar al régimen por la fuerza. Había una parte, quizás mayoritaria, de la izquierda mexicana que pensaba que el régimen había que cambiarla, si no por las buenas, sí con la lucha pacífica. Y yéndonos un poquito más adelante, unas décadas más adelante, Ariel, y bueno, en este contexto de cómo van evolucionando, ¿cómo se aprecian o cómo podemos apreciar o debemos apreciar los cambios en la visión de las izquierdas, sobre todo después de la reforma electoral de 1997 y de repente esa frase de la transición a la democracia que llevó a la disolución del Partido Comunista de México y a la incorporación de personajes como Heriberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas? Yo creo que hay dos fuertes impulsos a la democratización mexicana, que en buena parte se hace con un guión de la izquierda, no solo de la izquierda.
que es lo que viene después del 88, de la elección fallida de Cuauhtémoc Cárdenas, que es fundamental en la historia de las izquierdas mexicanas, y la reforma política de 97, que creo que es sí el corte definitivo a las modalidades más abruptas, más a veces salvajes del autoritarismo del Estado mexicano. Yo creo que son dos momentos muy importantes donde, insisto, hay muchos genes de la izquierda metidas, y yo creo que la izquierda tiene que reconocer ante sí misma cómo contribuyó al respecto. El problema de la transición mexicana, según lo veo yo en el libro, es que se convirtió en un modelo político en sí mismo. Duró 30 años la transición mexicana, ¿no? Entonces eso es como contradicto in adjecto, o sea, no puede haber una transición que dure 30 años, porque ya no es transición, es un modelo político de por sí. Y me parece que ahí se permitieron muchas cosas. Me parece que lo que representa López Obrador, el candidato, y ahora el presidente de la República, es justamente una gran alianza plebeya contra el modelo de la transición, entre otras cosas. ¿Sí? Porque el modelo de la transición, para evitar las rupturas a toda costa, hizo muchas concesiones a el privilegio. Muchísimas. Y por lo tanto, la sociedad aprendió a evaluar esas concesiones que se hicieron, ¿no? Por ejemplo, una cosa fundamental es que ha habido reformas parciales, pero es la inauguración del régimen democrático en México en el año 2000 no pasó por una nueva constitución. Una cosa muy rara en la historia de las transiciones en el mundo. Muy rara. No ha pasado por una reforma fiscal o un pacto fiscal de fondo. Algo muy raro en la historia de las transiciones políticas. Y no ha pasado, hasta muy recientemente empezamos ese camino, por un ajuste de cuentas con el pasado en términos de comisiones de la verdad, la producción de los documentos sobre los pasajes oscuros de esa transición, incluso el juicio a los responsables, ya sea un juicio judicial, un juicio en los tribunales como tal, o ya sea un juicio moral explícito, tajante, respecto a ciertos comportamientos durante esa fase de la guerra sucia, porque la guerra sucia no solamente cobró víctimas de los que estaban armados contra el gobierno, cobró víctimas de luchadores que no estaban armados, pero que sí militaban contra el gobierno, cosa que es muy distinta y que hay que mantener muy en cuenta. Por lo tanto, yo me parece que nuestra gran discusión que viene y que tiene que ver con las izquierdas, la lógica del programa del día de hoy, tiene que hacer una evaluación objetiva, serena, del régimen de la transición, que son, insisto y ver, 30 años, ¿no? Más que lo que dura un rey en buena parte de Europa. Así es. Bueno, ya nos quedan muy pocos minutos, Ariel, pero antes me gustaría que nos regalaras una conclusión hacia estos minutos sobre la lección final que tú nos dejarías de la historia mínima de las izquierdas en México en el siglo XXI. Yo diría, Ivette, Felipe, que un esfuerzo intelectual, y luego va a ser político, espero, de las izquierdas mexicanas, tiene que ver con dos dimensiones. Uno, hay que empezar a pensar, y yo creo que suena hasta cursi, pero así tiene que ser, las posibilidades de no de una cultura mexicana, sino de civilización mexicana. Tenemos 40 millones de compatriotas en Estados Unidos. Tenemos que aprender a replantear, pero también a normalizar nuestra relación con ese poder que es Estados Unidos, porque ya estamos allá. Y eso lo tiene que hacer la izquierda mexicana. En diálogo con las izquierdas de Estados Unidos, en diálogo con los actores políticos de Estados Unidos, pero también en diálogo con los propios actores políticos mexicanos. Me parece que estamos en una situación geopolítica, así empiezo el libro y así tengo que terminarlo, absolutamente atípica. ¿No? Tenemos que lidiar con Estados Unidos y ellos van a tener que lidiar con nosotros. Y tenemos una frontera altamente problemática. Cambiamos los términos de la discusión, eso es uno. En términos más acotados, me parece que la izquierda mexicana tiene que pensar seriamente en un cambio de régimen hacia el parlamentarismo. Eso lo tiene que asumir la izquierda ya. Es decir, un régimen que esté formado a partir de mayorías viables dentro del Congreso. E ir desagregando poco a poco el régimen presidencial, que en realidad no es que haya incurrido en faltas mayores. Yo no comparto las críticas a López Obrador de que es muy presidencialista, porque lo que es presidencialista es la Constitución. Así está el mandato.
pero a lo mejor la complejidad de la sociedad mexicana nos exige formar gobiernos de mayoría parlamentaria para tomar políticas más de fondo en algunos aspectos. La principalísima tiene que ver con una reforma fiscal que le dé viabilidad al Estado mexicano. Y esa es tarea de la izquierda. Muchísimas gracias, Ariel, por esta conclusión, pero gracias por en estos dos programas explicarnos y compartirnos este libro del cual eres autor, La historia mínima de las izquierdas de México en el siglo XXI. Te invitamos también al público, por supuesto, que lo busquen, que lo adquieran y lo estudien, lo analicen, lo lean para que podamos ampliar todos nuestro conocimiento acerca de este tema. Felipe, muchísimas gracias, como cada semana. Gracias. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué tenemos para el próximo programa? Ya vamos a comenzar con un nuevo tema que tiene que ver con algunas de las principales conmemoraciones en puerta. La batalla del 5 de mayo, la intervención francesa, la lucha republicana por reconquistar la independencia nacional. Mayo lo vamos a dedicar a discutir distintos aspectos relacionados con esta importante etapa de la historia nacional, que es la lucha contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano el Beto. Perfecto, pues tenemos muchísimos temas más para seguir platicando, así que Ariel Rodríguez Curi, muchísimas gracias por acompañarnos en estos dos programas. Muchas gracias, Ivette, muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias, Felipe. Gracias a ti, Ariel. Y gracias también a Felipe Ávila y por supuesto gracias también a todas y todos nuestros radioescuchas que hoy nos acompañaron. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en una emisión más de Historia Viva, la voz del pueblo de México. Mi nombre es Ivette Mota y por lo pronto los invitamos a que siga sintonizando la señal de Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La voz del pueblo de México.